Amigas, amigos, muchas gracias por estar en una emisión más de Versiones Públicas. Hoy es una emisión de lujo porque no solamente están con nosotros dos seres muy queridos, no solamente por mí, sino por millones de mexicanos, y porque además convocamos a alguien que no está en presencia, pero en ausencia va a estar presente en esta transmisión. Y bueno, para empezar, le agradezco muchísimo a Eugenia León, mi queridísima Eugenia. Genaro, muchas gracias. Un gustazo, muchas gracias. Y a mi querido Pavel Granados. Genaro, yo feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias, porque vamos a hablar del programa nuevo de Eugenia León y de Pavel Granados, que comenzó a transmitirse este martes 18 de abril en el canal 11 y con una retransmisión en el canal 22 los domingos, ¿verdad? Los domingos Sí. a las 9 de la noche. Martes pero nosotros retransmitimos también en el 22. Y en la retransmisión en el canal 22, que además es un esfuerzo conjunto de dos televisoras públicas muy queridas también por la audiencia mexicana. Pero bueno, el proyecto y el nombre del programa y todo no podría ser posible sin alguien que está por aquí, que está con nosotros de alguna manera, ¿no, Eugenia? Que es Carlos. Pues sí, Carlos Monsiváis. ¿Por qué para ti es tan importante, Carlos? Bueno, pues es que yo podría ser uno de los muchos y muchas mexicanas que le debemos sus crónicas, su pensamiento, su mirada de México. Sí. Yo he aprendido muchas cosas, o lo poquito que sé, gracias a mis lecturas de él, sus ensayos, sus crónicas. Y esa parte apasionante de las culturas, la cultura popular, los movimientos sociales, todo lo que él nos va legando y diciendo. Entonces, cuando empezamos a planear el programa, me di cuenta que él tenía que estar, porque si a mí me interesa la música, es mi oficio, y he tenido la oportunidad de conducir algunos otros programas. Para aportarle algo a este programa necesitábamos un hilo conductor. Exactamente. Y la mirada de Carlos es inmejorable, porque sigue siendo, a pesar de los años, actual y visionaria. En tu carrera profesional hubo muchísima gente que estuvo contigo, que me imagino que influyó muchísimo, pero sí percibo, porque además yo lo viví del otro lado, del lado de Carlos, un afecto muy entrañable y sobre todo un respeto por tu calidad como artista, como cantante. ¿Qué tanto influyó Carlos en esa parte, en la parte musical estrictamente? Muchísimo, porque casi todos mis discos tienen un trabajo de investigación. Igual que este programa, algo es como característico de cuando creo una producción discográfica, trato de enmarcarla en una narrativa, en una historia, en un tema. Por ejemplo, el disco Puño de Tierra. Puño de Tierra. Que son canciones tradicionales mexicanas, tanto de norteñas como canción ranchera, pero yo lo quería enmarcar dentro de lo que es la posrevolución, la época de los cristeros. Entonces, aunque la gente no tienes precisamente que contarles todo eso, lo sienten. Y yo no se lo platiqué a Carlos, yo lo hice, y cuando lo hice me habló y me empezó a contar de una canción que se llama La Cautela. Cuando él habla, es que pienso que esa canción representa mucho lo que fue la Revolución Mexicana. Así es. Entonces, la parte de investigación sobre las canciones, sobre crear conceptos, siempre me ha apasionado. Y qué mejor que tener como un mentor, aunque él no lo sepa, a Carlos Monsiváis. Era como si escribieras un ensayo, un libro, cada disco, o sea, era un hilo conductor. Sí, un poquito. Y en este caso, en Ven Acá, ¿cuál sería el hilo conductor? No sé si lo quieres contestar tú Pavel, o Pavel. por favor. ¿Cuál será? Bueno, qué difícil. Pero pienso que hay una... A ver si he entendido bien el concepto. Yo creo que sí, porque hemos estado platicando muchísimo. Pero hay una guía de Carlos Monsiváis por esa lectura que hizo Carlos de México. Este es el libro que es el catálogo de la exposición Monsiváis el musical. Bueno, pues sale de ahí, mira, de algún modo apareció esta exposición
en el Estanquillo, cuando yo estaba dirigiendo la Fonoteca Nacional, nos reunimos para ver en la obra, en las colecciones de Carlos, todo lo relacionado con la música. Me di cuenta que había una especie de discurso central en el pensamiento de Carlos relacionado con la música, ¿no? El gospel es la música de educación protestante, la música de concierto que le gustaba a Carlos, el barroco también es, de algún modo, Bach, todo eso también es parte de esa cultura que él tenía, y naturalmente el jazz. Pero de ahí, esa música de México, yo creo que él le sirvió para comprendernos también. Yo creo que si tú lees a Carlos y sabes de boleros, y sabes de cine, y sabes de televisión y de pintura, lo entiendes más. Creo que alguna vez lo dijo el Fisgón, es el primer escritor multimedia. Entonces, aquí tú te rodeas de referencias. Aquí lo que hicimos fue pedirle que seguir esa pista de esas obsesiones de Carlos y saber leer eso que nos dejó, porque es el cine mexicano y su música, la afición por los discos, la radio, los boleros, lo que tienen los boleros como plataforma sentimental que decía Carlos. El melodrama mexicano. El melodrama, el ser melodramáticos, todo eso, nuestras ganas de autodestrucción y de despecho, pues los lee muy bien Carlos. Exacto. Y creo que en ese sentido, mira, Carlos murió hace 13 años y no lo sentimos lejano. Y yo creo que además tenemos, bueno, Eugenia y yo, y creo que tú también, tenemos la necesidad de hacerlo dialogar con el con 2023. Claro. Siempre estamos diciendo 2023, ¿qué hubiera dicho Carlos Monsiváis? Y desde el punto de vista de la música, creo yo que es increíble porque hoy, si leemos la música de hoy, leemos los cambios sociales también, leemos los nuevos discursos, leemos una infinidad de cosas, la música de los migrantes, la frontera. En fin, yo te pongo un ejemplo. Va a estar con nosotros la Santa Cecilia. Y la Santa Cecilia es un grupo que ahora estuvo en el Vive Latino tocando música que en otro momento no hubiera gustado, el bolero y la cumbia, cuando quizás los discursos musicales eran como una manera de decir, esto es lo que vale y otras cosas no, el rock, por ejemplo. Y hoy es algo más ecuménico. Los discursos musicales hablan de algo que está pasando en la sociedad. Nos aceptamos en nuestras diferencias. ¿Hay una cuarta transformación en la música? Es decir, ¿cómo reflejarías, Eugenia, la impronta de un cambio social, político, tan histórico, tan importante como el que estamos viviendo los mexicanos con este concepto englobador que es la cuarta transformación y la música? Aunque la música todavía no se logra distinguir demasiado otras temáticas, otros intereses, en las mujeres sí. Sobre todo el tema... Las mujeres. Pero también este cruce de ámbitos en donde estábamos como divididos, en donde no había conexión con los otros, ¿no? La cultura de la televisión privada no le da la importancia al mundo de la cultura. O los artistas alternativos no tienen espacios en ningún otro lado. Poco a poco hemos visto cómo esto ha ido transformándose y la reflexión también de los propios creadores, no necesariamente bajo una consigna, porque creo que no lo es, sino que para mí la cuarta transformación es parte de nuestra historia y de nuestra evolución como sociedad, de que nos estamos transformando, estamos cambiando, nos estamos dirigiendo a donde creo que queremos ir. Así es. Ser mucho más democráticos, incluidos, donde todos somos importantes, donde no hay espacios vedados para nadie. Así es. Donde uno sea su ámbito, su vida, su historia, muy respetable, pero que puede estar en otro lado platicando de otras cosas. A lo mejor de temas sociales que en otro tiempo, en otro momento, estaban prohibidos. Siempre decían es que un artista no se puede meter en política, porque se quema, no puede decir... ¿Y tú viviste eso? Sí, siempre. No puede dar su opinión, por ejemplo. Y ahora estamos todos quitándonos el susto y quitándonos las amarras para poder expresarnos, porque finalmente también somos ciudadanos. Es una gran liberación. Y es una liberación además que se ve en el programa. Es decir,
En el programa van a tener invitados que pues a muchos sorprendería porque eran artistas o han sido artistas pues de una televisora privada que antes vetaba a quienes iban a otro canal. Es decir, esta cultura casi corporativa, muy corporativa que heredamos del régimen priista, en donde tú eres de esta capilla y no puedes ir a otra capilla. Tú eres de esta tendencia y no puedes estar en otra tendencia. Creo que eso también se ha roto, ¿no? ¿O cómo lo sientes? Así es. Y eso es lo que queremos en este programa. Que siendo un programa de una institución como Canal 11, que siempre ha estado abierta a muchas expresiones, pensamientos y de todo, nuestro programa tiene esa gracia, ¿no? Artistas que a lo mejor los ves en programas donde la charla se pierde porque no tiene contenido. Y artistas que a veces siento que están desperdiciados porque les preguntan cosas que realmente ya no interesan. ¿Qué les interesa a ellos decir? Exacto. Y desde el punto de vista de la creación, de lo que ven del país. Por ejemplo, decía Pavel del tema de la Santa Cecilia, cómo hablan del arraigo y del desarraigo en el que viven, de ser y no ser norteamericanos y ser o no ser. Creo que sí se sienten muy mexicanos. Pero el asunto es que han nacido algunos de ellos allá y que lo siguen haciendo menos, lo siguen marginando. Así es. Y Pavel, en este cruce de caminos y de ámbitos, tú que eres un conocedor también impresionante de la música popular mexicana, creo que eres uno de los grandes herederos de Carlos Monsiváis en esa vertiente del conocimiento melómano. ¿Qué es lo que más te enriquece o te anima de este programa? Ay, bueno, muchas cosas. Bueno, yo aprendo mucho con Eugenia. Tú sabes, Eugenia, porque es cierto lo que dices, que bueno, buena parte de tu trabajo como intérprete es también un trabajo de conocimiento. De investigación. Ajá, y de comprensión. Entonces eso realmente a mí me emociona, esto me pone además contento. Pero yo pienso, digo, ahorita teniendo esto, ahorita lo que platicamos, creo que, mira, pareciera es un programa de música, no es nada más un programa de música. Así es. Es algo más, porque ahorita Eugenia hizo una reflexión en cuanto a cómo se abren caminos, ¿no? Cómo dices, ay, a veces las televisoras corporativas. Bueno, ha pasado algo. Las propias televisoras corporativas, las grandotas, luego olvidan lo que han sido. Exacto. Entonces, eso es importante porque tampoco son a veces muy conscientes de la importancia histórica que tienen, porque también naturalmente que tienen esa importancia histórica. Pero nosotros ahora somos Canal 11, Canal 22. Bueno, tenemos, los medios públicos tenemos una misión que yo pienso, fíjate, ahorita vamos de la Santa Cecilia y de Daniela Roma, ¿sí? Yo quisiera decir de José Revueltas, que decía, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero creo que sí. Claro. Él decía que las instituciones no pueden ser nada más organizaciones burocráticas y ya, sino instituciones que se autoconocen. Y nosotros como medios públicos nos autoconocemos, nos construimos con base en nuestro conocimiento y ahorita nos ponemos nosotros como canales a reflexionar sobre la música, sobre lo que nos dice, sobre nuestra tradición, sobre cómo hablar con nuestra tradición, porque tampoco es fácil ni automático. Yo, por ejemplo, te podría decir que de pronto hay tendencias a censurar lo que pasó en los años 30 y los 40. Se nos olvida que al arte lo apreciamos por un valor estético antes que por su contenido. Y aprender a apreciar a José Alfredo Jiménez, a Agustín Lara es otro tipo de educación. Entonces, no es que tú aceptes ya nada más los valores de eso, sino que tienes que aceptar un valor estético, ¿no? Así es. No nomás la pura ideología. O Juan Gabriel. O Juan Gabriel, a quien tú quieras, porque entonces no podríamos apreciar ningún tipo de arte. Exacto. Entonces, eso es importante, ¿no? Me parece que en ese sentido estamos muy de la mano, muy enganchados, pero sobre todo con una curiosidad de saber qué nos van a venir a decir los intérpretes, porque nos van a platicar de su experiencia. Genial. Vamos a un corte.
Vamos a un corte, no nos dejen, regresamos en versiones públicas. Amigas, amigos, regresamos a versiones públicas. Estamos con la queridísima Eugenia León y con mi querido Pavel Granados. Y la verdad es que estamos haciendo la entrevista después de la presentación ante la prensa, ante la sociedad del programa Ven Acá. Y no sé si sea mi impresión o mi optimismo contumaz y desbordado, pero yo los siento muy felices y sobre todo, Eugenia, a ti te siento muy feliz. Es decir, en una etapa nueva, con unos bríos nuevos, con una enorme curiosidad y esta parte que a final de cuentas, eso es la juventud, las ganas de experimentar. ¿Cómo te sientes en ese sentido? Pues sí, tengo espíritu de Peter Pan, de esos que nunca crecieron. Lo único que ven envejeciendo es el empaque. Me encanta esta etapa porque con Pavel, o sea, hemos hecho un equipo con un programa que no es un programa de variedades nada más. Así es. Estamos entendiendo qué es nuestro país, estamos, como bien lo dice Carlos Monsiváis, ¿no? Nuestras identidades, nuestros arraigos, cómo somos, quiénes somos, cómo podemos ir rompiendo barreras y sobre todo de cosas que ya no nos sirven, pero sí por el otro lado de sumar. Así es. Queremos hacer un programa que sume, un programa que sea apapachador, ¿verdad, Pavel? Cercano también, ¿no? Sí, así es. Sí, bueno, Así es. el nombre no es gratuito tampoco, ¿no? ¿Por qué el Ven Acá? Bueno, el Ven Acá yo creo que tiene varios sentidos. Primero es un programa de verdad íntimo, de verdad apela mucho a la cercanía de poder platicar entre nosotros como ahorita, de una manera así, pues no sé, íntima, despreocupada, pero también yo creo que es una parte muy importante de la carrera de Eugenia. Bueno, tú nos lo dirás mejor, pero pues es que es de tus primeros discos, ¿no? Ven Acá, es un homenaje a Agustín Lara, pero además es un homenaje, creo yo, pionero, porque no todo ha sido bueno para Agustín Lara después de que murió en 1970, porque también tuvo una especie de hueco cuando se le veía como música pues sobrepasada, anticuada, y Eugenia fue pionera con ese disco para revalorar el bolero, para revalorar esa manera de decir, de sentir. Pues yo creo que tú fuiste pionera y hoy es un nombre que le estábamos buscando nombre a la serie, que así de algo como de cercanía, así, pues Ven Acá, nos dijo Eugenia, Ven Acá. Claro, es mexicano, porque luego pensamos Acércate Más, que es cubano, pero Ven Acá, y siendo pues además uno de tus discos realmente tan bonito como es Ven Acá, ahora yo creo que también es una invitación, una cercanía, y pues finalmente era algo mexicano, era Agustín, que también la canción pues tenía su historia. Y eso es algo de lo que tú comentaste en el bloque anterior, Pavel, que a final de cuentas la música es como el ciclo de las generaciones. Sí. La generación siguiente, la generación musical siguiente es la que va a valorar la importancia de lo que permanece en el aire, ¿no? O lo fugaz permanente, como diría Monsiváis, precisamente. Porque efectivamente a Agustín Lara, la industria televisiva lo hizo a un lado porque ya en ese momento no era vendible, ¿no? Eso es fíjate que eso es muy importante. Yo creo que nunca es suficiente estar insistiendo con nuestra tradición de toda, pero la musical. Te voy a decir porque pienso, por ejemplo, que puede ser que mi generación o las que vinieron después piensen, porque yo dando clases y así he visto que muchos más jóvenes piensan que se les fue arrebatada esa tradición, que los medios efectivamente dejaron de transmitirte, que era la música de la revolución de los años 20 de la radio, hubo ese corte. Y hoy muchas personas jóvenes piensan que necesitan saber eso que a veces los medios también les arrebataron. Y no está de más entonces insistir
en regresar y traer cosas. Claro. Hay una idea de tradición, luego que la tenía Octavio Paz, como esa parte muerta de nuestra cultura, y no, como decía Rapaun, la tradición son cosas que guardamos porque nos gustan, no nos pesan, al contrario, son cosas que las guardamos, nos gustan, nos hacen más ligeras. Y las guardamos cosas. incluso más allá de los gustos musicales que nos quieran imponer. Por supuesto. Ahora no hay una hoja de ruta, no hay alguien, por Y ejemplo, eso que es Eugenia León le diga, ahora tú debes grabar esto. Sí, no, ya eso, yo creo que ni los artistas del mainstream masivo, muchos están aceptando eso, ¿no? Así es. Es más, a mí me llama mucho la atención que una Rosalía vaya a estar en el Zócalo, siendo que en otro momento su disquera, sus managers no le hubieran permitido que estuviera, sobre todo en un evento donde no van a cobrar. Exacto. Entonces, esos artistas siempre los tenían también intocados, ¿no? Ellos, como ellos son nuestro negocio, no pueden. Y los artistas no podían tomar una opinión. Una decisión y una opinión propia. Y ahora lo estamos viendo. ¿Qué importancia tiene para ti, Eugenia, esto que está sucediendo con el Zócalo como escenario de acercamiento con la música además, que normalmente no está accesible a las masas, porque son eventos gratuitos, porque son eventos que se pagan con el dinero público, pero que a final de cuentas son para toda la sociedad, para ¿no? todos. Y para quien quiera acercarse. Así es. Con recursos o sin recursos. Finalmente ahí es una expresión democrática, altamente democrática, que es lo que nos hace mucha falta. Yo me acuerdo en los años 80 había una secretaria que se llamaba Socicultur, y entonces lo que presentaban en el Zócalo, no sé si se acuerdan ustedes, eran pues los cómicos, las vedettes, los artistas, los músicos del sindicato, o sea, como agrupaciones que aparecían, pero... Óscar Chávez, por ejemplo, cantó en el Zócalo. Creo que sí estuvo Óscar Chávez, sí, claro. Pero del 88 que me tocó cantar Mar Adentro ahí por primera vez en el Zócalo. Qué discazo, además. Con los años siguientes empezamos a ver que el Zócalo se convertía en otra cosa. Así es. Ya no era el vertedero de lo que no nos importa o medio nos importa, o no está bien empacado, o no tiene calidad, o algo que pasa y nadie lo recuerda. Así es. Siendo el Zócalo un centro histórico, el ombligo de México, donde han pasado pues desde hace cientos de años una historia muy profunda ahí. Yo me acuerdo haber estado no solamente ahí con Mar Adentro, estuve con Mercedes Sosa a dar un concierto. En el mismo Zócalo. En el mismo Zócalo. En otras participaciones que he tenido allí, y realmente la energía que tiene ese espacio es única. Así es. Claro, quien no tenga idea de qué ha pasado ahí, a lo mejor no le importa y va a impresionarse por la cantidad de gente. Exacto. Pero la conciencia histórica de dónde estás, por qué estás allí, finalmente eso es también lo que nos importa, que la gente sepa el porqué de las cosas, qué somos y por qué nos importa el Zócalo, no nada más como un lugar de conciertos. Es donde ahí las más grandes manifestaciones se han dado lugar. Y es la cuna civilizatoria de esta nación. Así es. Es decir, ahí se convergieron 3 grandes civilizaciones que hacen lo que seamos nosotros. Y también en el mismo Zócalo está también un termómetro social muy importante, y ahora es un termómetro también musical, artístico. Claro, y que antes lo que se hablaba de que cómo vamos a ir porque nos va a pasar algo. Sí. Porque va a haber desmanes, porque van a vender drogas, porque nos van a asaltar. Así es. Y hay en este momento una sensación de confianza entre nosotros, sí, y decir, vamos. Y cuando se habla de lo que pasó con el Grupo Firme, pues realmente los incidentes fueron mínimos, teniendo una audiencia de no sé cuántos miles de personas estuvieron ahí. Estuvieron casi 1,5 millones de personas en el concierto del Grupo Firme. Nada un grupo más. Que además no surge de la cultura discográfica tradicional, sino de las redes. Así es. O sea, un grupo musical que se vuelve
muy famoso y muy del gusto de los jóvenes a raíz de la pandemia. Así A es. raíz de este episodio también tan trágico Claro. que vivimos. Y creo que también, no sé si ustedes lo sientan, este programa viene a refrescar nuestro optimismo por la vida. Es decir, vivimos realmente 2 años muy oscuros, en donde teníamos temor a abrazar al otro. Teníamos que andar con un cubrebocas. ¿Cómo cantar en escenarios donde no iba a haber personas, ¿no? Donde todo iba a ser vía remota, ¿no? Así es. ¿Cómo sientes esta parte? A mí me parece que tenía que pasar. Me emocionan muchos momentos de mi país y sí confieso que soy muy sentimental. Todo el tiempo veo que se me estoy escurriendo las lágrimas así de qué país, qué pedazo de pueblo tenemos, qué pueblo tan maravilloso, qué grandioso está pasando con la gente, su curiosidad por tantas cosas, sus reflexiones, sus entusiasmos, sus pasiones. Yo vengo de un ámbito musical a veces un poquito cerrado, no era la generación, el tema de la cultura, después paso por la televisión corporativa. Me costó mucho trabajo porque realmente las cosas que pasaban en los 80s ya no pasan hoy. Así y es. finalmente la presión de las cosas hace que esas políticas de corporativas también tengan que medio buscar cómo adaptarse. No sé si lo han hecho, pero a mí me parece increíble ver generaciones de niños, jóvenes, los padres, los abuelos, todos metidos en una sola expresión y en una manera participativa. Me emociona profundamente. Y la música que antes estaba dividida, como decía Pavel, Agustín solo es para los viejitos, ¿no? Así es. Y el rock es nada más para los jovencitos. O sea, partirnos a todos en costales en donde... Estandarizarnos. Sí, y hoy veo a las señoras bailando reggaetón o cantando las canciones del Grupo Firme o cantando canciones de Silvio Rodríguez con la misma emoción. Así es. Y para esos públicos que no conocían a Silvio Rodríguez, están descubriendo. Y que acaba de estar en el Zócalo, Silvio Así Rodríguez. es. Y están hace menos de un descubriendo año. la poesía, la música hecha por ellos. Y si hay alguien más curioso, empezar a investigar qué pasó en Cuba, qué hay, qué está pasando en Cuba. ¿Y por qué una canción como Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre, de Silvio Rodríguez, sigue enchinándole la piel, no solo a los que las escuchamos hace 20 o 30 años, sino a los más jóvenes? Sí, O sea, hay una eternidad de la música, ¿no? sí. O sea, ¿te puede conmocionar Agustín Lara tanto ahora como antes? El asunto es que tengan acceso Así es. las nuevas generaciones o las generaciones presentes a ese gusto musical. También se trata un poco de crear gusto musical el programa, ¿no? Bueno, pues sí, de compartir, crear, pues sí, porque se combinan en el momento. Siempre hay alguien que necesita saber lo que un cantante trae, ¿no? Sí, Así claro es. que sí, sí, por supuesto. Fíjate que me quedé pensando en lo que decía acerca del Zócalo. Es que vamos a hacer un programa sobre la ciudad, sobre Sí. Así es. asamblea de ciudades. Y precisamente es que es el centro simbólico del país, el Zócalo. Así es. Y tomarlo con la cultura no es poca cosa, también creo que es muy importante. Finalmente, también creo que ya es tiempo de pensar que siempre la música, bueno, y tú, Eugenia, lo sabes como nadie, porque tú nos has hinchado de civismo cuando te escuchamos cantar La Paloma, por ejemplo. Wow. Eso porque la música ha seguido los movimientos sociales de México. Pero también se le ha pedido al arte siempre, comprométete con la política. ¿No sería bueno también ya pensar que es la política la que se tiene que comprometer con el arte? Entonces... Y los medios con el arte. Los medios, entonces... No mediatizar el arte. Exactamente, porque esto que acabas de decir es muy bonito. Es un camino de liberación, de decir, en los años 80... tuviste que tomar ciertas decisiones, quizás, Sí. Muchos artistas, y hoy es romper,
con esas barreras, ¿no? Así es. Entonces, es muy bonito eso. Ahorita, de verdad, yo creo Te que cayó el 20. pues esta idea de la creación que dices ahorita Sí. es una creación en este momento. Yo creo que tenemos un privilegio de poder ver lo que pasa ahorita en México. Para mí eso es emocionante. Así es. Y aparte del próximo programa del Zócalo, antes de ir al corte, ¿qué otras sorpresas, por ejemplo, podemos esperar del programa? Bueno, los movimientos sociales para nosotros son muy importantes. Sí. Pues va a haber un programa dedicado al feminismo, Genial. que es una reflexión también importantísima, sobre todo para las jóvenes, para las mujeres que luchan por sus derechos, que están cuestionándolo todo. Me parece fantástico que podamos platicar con ellas y con la música. No podemos todavía dar, hasta que no tengamos todos grabados, hablar de los artistas que estarán. Pero, por ejemplo, tenemos un programa dedicado al Tenampa. Y la anécdota que contaba Chabela, que todavía no sabemos si es parte del mito o si pasó, que ella cuenta que después de las parrandas que se aventaban, se iban a que había llovido. Se acuerda de una escena que había llovido y que salieron del Tenampa y se fueron caminando por Reforma, y que iba José Alfredo Jiménez, iba Tomás Méndez, alguien más, y que cuando había llovido y estaban los charcos, empezaron a jugar, a competir, a ver quién podía brincar mejor los charcos. Wow. Entonces, en esas imágenes del mural, que ya no se mueve José Alfredo, no se mueve Chabela, o no se mueve Tomás Méndez, o todos estos grandes creadores, nos dábamos cuenta que había personas atrás. Es desacralizarlos, Sí, regresarlos a la parte incluso disidente que tenían. Agustín Sí. Lara también era un disidente. claro que sí lo era. Y tenía, Claro. y obvio, Juan Gabriel, alguien que con esa categoría y con esa valentía se enfrentó al aparato de una cultura patriarcal ¿Y se los comió? y se los comió. Y les demostró que él estaba más allá de ellos, ¿no? Así es. Y creo que esta parte, en estos momentos, es muy importante empaquetarla, vuelta, darle sí. la vuelta y presentarla. Vamos a un corte. Vamos a un corte. No nos dejen, regresamos a Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos con muchos espíritus aquí. Los estamos Que nos invocando. sobrevuelan, ¿verdad? ¿Mande? Que nos sobrevuelan. Que nos sobrevuelan porque están vivos, ¿no? Sí. Sí. Ahorita estábamos platicando en el corte de Chabela Vargas. Eugenia León tiene una anécdota, muchas anécdotas maravillosas de Chabela, que sí era una fuerza de la naturaleza, Chabela, ¿no? ¿O cómo la describirías? Sí. ¿Por qué hay que siempre traer a la memoria no solamente al personaje Chabela Vargas, sino a la música que interpretó Chabela Vargas? Porque evolucionó de una manera increíble. Me recuerda a ella al polaco Goyeneche, que fue un gran cantante de tangos, Sí. que en su momento tenía una voz extraordinaria. Perdió la voz, pero Ay. se volvió el más grandioso intérprete de tangos. Y Así es. Chabela, que ya era una gran intérprete y una gran cantante, con la edad llegó a la esencia de Sí. lo que tenía que decir. Por Así eso es. arrasó, por eso se volvió más actual que muchas de nuestras grandes cantantes de música vernácula, de la música ranchera, que tenemos grandiosas. Así Pero es. ella se volvió un bastión de libertad también para los jóvenes. Y dio un salto cuando ella, después de muchos años de haberse Tocar ido, fondo. de tocar fondo, de repente se vuelve una cantante del gusto de los jóvenes. ¿Sí? Habían es. 30 años de diferencia entre la Chabela Vargas que se perdió y la Chabela Vargas que recuperó Pedro Almodóvar y que la recuperamos los propios mexicanos y las mexicanas, Y ¿no? se vuelve una referencia para muchas cantantes en el mundo. Para ti, ¿qué tan referencial fue Chabela? Fíjate que no lo fue tanto en los principios. Para mí, por ejemplo, yo me acercaba más a Lola Beltrán, que también tuve el gusto de conocer. Sí. Este, ¿A Lucha Villa?
También, pero luego les cuento, es que tengo unas anécdotas muy buenas con ellas. Pero como intérprete, Chabela rompió un paradigma. Sí. Sí, porque no era una voz hermosa, era No. puro sentimiento. Es como Bola de Nieve. Así es. No son cantantes, son cantores, son intérpretes. Son juglares contemporáneos. Son juglares, transforman la canción. Si yo he llorado con algún cantante así, con una interpretación es con Bola de Nieve, por ejemplo. Así es. Fue para mí un maestro. Chabela lo es hoy también, Sí. porque es esencial. Es esencial hasta los efectos que le das para entonar o para darle más peso a una palabra que a otra. Cómo mueve las palabras, cómo las acaricia o las golpea y las rompe, pues sí es un principio interpretativo que no teníamos antes. Y que además es escena también, es decir, es como una sacerdotisa. Sí, que te está convocando. con su zarape divino, Sí. su cabello cano y sin moverse, nada más con sus manos. Así es. Y en el bloque anterior me quedó pendiente una pregunta que ahí también era, y es muy interesante con Pavel. ¿Por qué Agustín Lara es un disidente ahora? O sea, ¿podemos verlo ahora como un disidente? Porque cuando surgió Agustín Lara, 1928, estaba empezando la radio. Ah, con Álvaro Obregón. Con Álvaro Obregón, el mismo año en que muere Obregón, es el primer disco de Agustín Lara. Y lo que pasa es que por primera vez, ¿te acuerdas de esos periódicos que decía, creo que Reyes Espíndola, yo no publico nada en mi periódico que no pueda leer mi hija más chiquita? Sí. Entonces, por primera vez, en una sociedad en donde las mujeres no podían salir solas a la calle, Agustín Lara fue ese aire que entró gracias a la radio, donde en el siglo XIX había pianos, en el centro de las casas había ahora una radio. Y ahí las muchachas prendían y escuchaban las voces por primera vez de alguien que les hablaba de fuera, un Agustín Lara que les decía que era posible pecar sin consecuencias, que tú podías hacer lo que quisieras con tu cuerpo, con tu alma, con lo que fuera, y no irte al infierno ni nada de eso. Y eso fue revolucionario porque era laico. La lectura de la mujer. Sí, claro, completamente laico. Y además eso de las mujeres sometidas y de repente hablan de los divanes de tul. Así donde es. aguardará tu exquisito abandono de mujer. Ve que nada más esa poesía, que dicen que así hablaban todos la familia Lara, blanco diván de tul aguardará tu exquisito abandono de mujer. Su tía decía, mucama, traedme el mullido cojín en el que descansarán mis adormiladas plantas. Así hablaba. Así decía su tía. Entonces de ahí me suena blanco diván de tul aguardará tu exquisito abandono de mujer. ¿Se versificaban? Claro. Así hablaban, así estaban todo el día hablando. Por eso el estilo de Agustín es único. Sí. Y también José Alfredo Jiménez, ¿no? Bueno, ese es otro chistoso porque no era... Mira, se le ha acusado a la canción ranchera de machista. Sí. Pero yo pienso que si uno va a los discos de los años 50, es más bien una batalla fraterna de los sexos. A ver. Porque en el lado A estaba Mujer Ingrata y en el lado B decía Contestación a Mujer Ingrata. Entonces las mujeres le contestaban a los hombres en los años 50. Nada más que ya no es tan común escuchar el lado B, donde estaba la posición de las mujeres. Entonces es un poquito más complejo del puro machismo, porque además José Alfredo no era... Sí, bueno, sí, tiene unas cosas tremendas, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo tiene sentido del humor. Y hoy poco sabemos. Por ahí quedó la botella donde me tomé tu amor. Otro se quedó con ella. Yo no sé para qué la quieres y ya me tomé lo mejor. O sea, que ahí José Alfredo tenía sus cosas chistosas. Es mucho más complejo. Y José Alfredo es alguien que decía, yo compongo porque quiero saber cómo son los mexicanos. Así son, porque José Alfredo... Son los sociólogos reales. Es un sociólogo, yo creo que es el gran sociólogo y el filósofo existencialista y todo eso, porque dice José Alfredo que él fue a la cantina y había dos compadres y que uno le dijo al otro, yo invito, compadre, no, yo invito, no, yo. Entonces uno sacó la pistola y le disparó al otro, lo mató y le dijo, yo invito, que yo invito. Entonces dijo, esto es México, yo tengo que describir cómo es ese México. Y esa, sí, es este desplante. ¿Algún otro compositor que creas
que está así como retiembla en sus centros la tierra siempre Bueno, presente. que es actualmente muy cercano, es Juan Gabriel, Juan Gabriel. que seguro Juan Pavel Gabriel. tiene mucho que decir también ahí. No, bueno, Juan Gabriel a mí me encanta también. Oye, en una tierra de machos, nadie ha seducido más a un macho que Juan Gabriel. Y Así entonces, es. yo creo que eso también hay que reconocérselo a Juan Y Gabriel. yo he visto a muchísimos hombres que no cuestionaría su heterosexualidad llorando con canciones de Juan Gabriel. ¿Sí? Y siendo conquistados por ese fenómeno que fue Juan Gabriel, ¿no? Hay una seducción ahí muy interesante. Bueno, ahí sí, un coloquio de psicoanalistas así, viendo un concierto de Juan Gabriel. Pero además, un Juan Gabriel que representa también la historia de los años 70 para acá, es decir, Y la migración. de la migración interna. Ahí También está. en la De- Tijuana, de Tijuana para acá. La buena nueva de la cultura del norte, yo creo que la da Juan Gabriel, bueno, Cornelio Reina, pero Juan Gabriel es alguien que nos habla de la Celso alegría de la Piña frontera. también. Así es. ¿Te tocó trabajar con Juan Gabriel? Fíjate que no, lo conocí, estaba yo recién contratada en una disquera y en una convención, porque antes botaban el dinero así y habían unas convenciones que traían artistas de Europa y ahí lo conocí y nos saludamos. Y la segunda vez que lo vi en el hábito, pero estaba como como no me toquen, ¿no? Arrinconado, ajá. No te acercas. Y Era la como última- gato, ¿no? Era como un muy huraño, ¿no? Yo creo que es como todos, somos tímidos y según como nos sintamos aceptados o no nos abrimos. Pero me acuerdo de la última vez que lo vi, que fue en 2010, 2011, por Tulum. Sí. Se hizo un festival de salsa donde cantó la India. Entonces yo estaba viviendo ahí en Playa del Carmen y fui a verla a ella, y estábamos en producción en la parte de las bambalinas, cuando dicen ahí viene Juan Gabriel. Sí. Y entonces llegó y pidió que sentarse junto a mí. Dije, ay, qué emoción, qué nervios. Pidió un whisky y estábamos viendo a la India cuando me dijo, ¿bailamos? Le digo, Órale. por supuesto que bailamos. Y ahí nos agarramos a echarnos un bailazo, pero de repente ya la India lo llamó para cantar con él y lo perdí, ya no lo volví a ver. Sí. Ya, sí fue. Y lo interpretaste. Sí, no lo he grabado, No lo has grabado. pero sí lo cantamos. Y No ahora me en Ven importa. Acá vas a cantar a Juan Gabriel. Sí, sí. Y en sí. Ven Acá también, Sí. de los compositores jóvenes que tú observes que hay que seguirlos o que están generando cosas importantes. Pues ya no están tan jóvenes. Los que yo trato sí son muy jóvenes con respecto a mi generación. Pero bueno, para mí el David Aguilar me parece un compositor que vale la pena seguir. Ujú. De mi generación, que es más joven, es Rafa Mendoza, que Rafa siempre Mendoza. me parece que tiene un trabajo muy hermoso. Hay compositoras, está Rosalía León, que es muy joven, está Frino, que es poeta, decidor, coplero, pero tiene unas canciones muy bellas. Sí. Lo estoy hablando de las de mi disco, ¿verdad? Pero hay muchas más gentes, pues, admiro lo que hacen nuestras compositoras mujeres, pues hay mucha gente, es que están surgiendo muchísima gente. En todos los momentos, es impresionante. Todo el tiempo así como que brotan así personajes y cantantes y compositores que tienen algo que decir y hay que seguirles ¿Y te la pista. sorprendes? ¿Tienes esa capacidad de Sí. sorprenderte cuando dices, ¿dónde estaban estas cantantes o estos Sí, cantantes o estos compositores? Que claro. los ves ahora, no sé, cómo en redes o cómo los... En redes. Es que sí, en televisión como que no tenía yo mucho chance porque era como el mismo esquema, ¿no? Así es. Cantantes talentosas, pero dentro de un rango del pop, que es el pop como es. Y el pop, que es un tema que luego platicaremos, porque es como la música que todo mundo siempre está cantando. Así es. Pero que la evolución habría que discutirla, porque de repente es como los mismos lugares, las mismas frases, Así pero le es. sigue pegando a la gente. O sea, cuando entra Juan Gabriel y después, los españoles eran los que tenían Exacto. la mano. Es más, yo no Manuel entiendo Alejandro. Exacto. Y el que hizo Gavilano Paloma, por ejemplo, que siempre fue un tema bien interesante porque es raro. Sí, ahora sí. que hablábamos de Juan Gabriel.
Esa canción Sí, que esa es ambigüedad, española, ¿no? esa De Gavilano ambigüedad, Paloma. Ujú. ¿qué quieres decir? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió esa noche? ¿De qué está hablando? ¿Con quién Así se es. juntó? ¿Por qué se desilusionó? ¿Qué le hizo? ¿No? Queremos saber. Pero de las cantantes, bueno, ahora que tuvimos a Tania y a Guadalupe, fuimos una generación que no había tantas cantantes de nuestro origen, de nuestra Exacto. historia común. Aunque todas tenemos, pues, derroteros diferentes, intereses diferentes. Pero en ese tiempo no había muchas cantantes, digamos que alternativas, por así decirlo. No, y que surgieran además surgieran de de otra la manera. nueva canción, lo que se Exactamente. llamó la nueva canción latinoamericana. Sí, Antes no. lo que tenías era una Angélica María, Así es. que era el gran producto de la televisión Así comercial. Por cierto, O Lupita D'Alessio, por Lupita ejemplo. D'Alessio. Por cierto, ¿invitarías a Angélica María? Ay, No, claro. sería increíble, Sí. imagínate. No, ¿Qué todas- recuperas de Angélica María? Pues es que yo la vi desde chiquita cuando salía en el cine, o sea, me encantaba. Y me encantaban unas canciones que cantaba bueno, las telenovelas de aquel tiempo de italiana que viene a casarse, algo Así es. así. Y las canciones que cantaba de Manzanero, que tenía unas canciones Claro. muy lindas. Así es, así Ella es. le estrenó Ella varias. es la que le da el Sí. gran empuje a Manzanero, ¿no? Sí, Al sí, primer Manzanero, al de los años 60, ¿no? Claro. No, nosotros estamos muy abiertos, estamos valorando a todo mundo, dándole a todo mundo una voz, un interés, un respeto, un cariño, que vengan y que nos regalen su arte, que nos regalen su palabra, que podamos platicar con la gente, que le podamos Así es. entregar, además de una calidad musical, una historia que contar de nuestro país. Así es. Y además eso lo hubiera hecho también Carlos, ¿no? ¿Qué crees que te diría Carlos en estos momentos? Carlos Monsiváis, cuando te diga, ven acá, Pavel. Dime ahora qué van a hacer con el programa. No, bueno, él tendría, como siempre, tendría un pánico espantoso a Carlos. Era bueno, ¿Le siempre tenías lo admi- pánico? Pues yo sí, un poco. Me acuerdo que me quedaba, algunas veces lo entrevisté. Me acuerdo que una vez nos quedamos platicando largamente de boleros. Eso sí me acuerdo, me encantó. Creo que estuvimos 3, 4 horas platicando de boleros. Luego me dijo que si lo ayudaba a buscar la lista de los autores de unos boleros, volví a ir a su casa a platicar de boleros. Pero tanto conocimiento así me ponía muy nervioso. ¿Te Yo soy intimidaba? muy tímido, entonces... Pero además tú lo intimidaste a él. Es No algo creo. que te estoy haciendo una revelación aquí. Sí, cuando le mostré tu libro sobre Agustín Lara y le pregunté qué opinas de Pavel, me da miedo. ¿Por qué? Fíjate nada más. Porque sabe más de música que yo. Además, para un hombre tan competitivo como era Carlos, no podía ser que alguien supiera más que él. No, de verdad yo siento tan tímido estar con Monsi, yo me callaba así. Mira, una vez fue una comida muy bonita en casa de Iván Restrepo y llegó Tito Guizar. Tito Guizar. Y fue una competición, una competencia de canciones rancheras y de canciones norteamericanas entre Tito Guizar y Carlos Monsiváis. Porque además las dos la recitaban, ¿no? Y además Carlos cantaba muy bien, cantaba muy padre. Así es. Entonces ahí, bueno, yo pienso que ahí nadie sabía. Hasta Tito Guizar dijo, ¿por qué este señor sabe tanto? Sabe más que yo de música. Porque era una broncona. Sí. Sí, era fantástico. Y Pues también yo- a ti te hacía precisiones, ¿no, Eugenia? Sí, porque me hablaba en la mañana y empezábamos a platicar de canciones y de música, pero me iba platicando de la revolución y de tal canción, de tal otra. No crean que tampoco tuve una relación larga, yo lo conocí los últimos tiempos de su vida. Sí. O sea, ¿2004 al 2010? sí, no, incluso más posterior. O sea, no crean que. Pero que sí yo tuve sabías que te contacto. admiraba desde mucho antes. No, para nada. Yo también soy tímida. Dios santo. Yo lo veía y me daba también así de yo no me acerco. Y cuando te llamaba por teléfono, ¿te hacía alguna sugerencia o alguna vez te hizo alguna de esas clásicas de Carlos, tú deberías hacer esto? ¿Te lo dijo? No, me hubiera encantado. Y me hubiera encantado oírlo cantar porque no tuve esa oportunidad. Vio tus programas y a mí me consta que vio tus programas. Pues estuvo en uno de los programas hablando precisamente de José Alfredo Jiménez. Y en ese programa, ¿qué sentiste o qué es lo que más recuerdas? Que yo me quería casar con él. Es que
estaba guapísimo. ¿Y por qué por qué no le Ay, propusiste? ¿cómo crees? Pues, ¿cómo crees? No, bueno, él por lo menos Era un chulo, era un bellísimo. es que había Con una esa admiración voz propia. divina, tenía una voz muy Y sí. sexy. Y si además era afinado, Sí, era producto también del gospel él, ¿no? claro. Sí, naturalmente, sí. Su cultura musical, que también es, y para terminar y traer aquí a Carlos al centro, esta idea también de recuperar mucho lo que normalmente no vemos nosotros los mexicanos que no somos de formación protestante, la influencia de la música religiosa protestante, ¿no? Sí, En México. una musicalidad. Es que el gospel, ya nos va a dar tiempo, pero el protestantismo dio el jazz. Así es. Entonces es una música, claro, el catolicismo y las Antillas dio la música para bailar, como el protestantismo no se bailaba ya en las misas, se canta, se aplaude, etcétera, dio esa música para escuchar qué es el jazz. Monsi sabía de jazz, sabía de gospel, sabía cantar, lo pude escuchar un par de veces, de veras, y era interesante escucharlo porque disfrutaba cantando las veces que lo vi. Y bueno, pues yo creo que pues, él tenía planeado una vez cantar en televisión. Así Ya es. no se hizo con Lola Beltrán, que se supone que iban a cantar, pero se chivió Carlos Monsiváis, me dijeron después, No le gustaba que lo grabaran. que lo grabaran cantando. Cantando no. Y descubrí, cuál era su canción favorita. ¿Cuál? Se lo dijo a María Victoria, como El besar de Juan Bruno Tarraza. Es una canción hermosa. increíble, habría que cantársela también un día. Claro, la a Carlos, ¿verdad? Claro. Yo creo que hay que dedicárselas, pero dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. y sí cantaba mucho. Sí. Pues ya se nos fue el tiempo. Ay, qué lástima. Y qué grata conversación. Gracias. Y muchísimas gracias a ustedes. No dejen de ver Ven Acá. Es el estreno en Canal 11 y la repetición en Canal 22. Y gracias por seguir en Versiones Públicas. Nos vemos en la próxima.